Es como cambiar un poco siempre la seriedad con la que nos manejamos cuando hablamos del cerebro, ¿no? Claro. Definitivamente. Entonces, mi estimado Kennedy, así le decimos los amigos, Ándale. todos los que nos puedan. Hoy vamos a hablar de el miedo. ¿Sí? Bien. Ahorita, como está la situación, ahí sí no nos podemos salvar. Ahorita sí hay algo en el mundo es incertidumbre. La incertidumbre es la principal fuente, si no el origen del miedo. Entonces, aquí un Kennedy creo que es una excelente oportunidad para platicar sobre esta acción, bueno, vamos a definir bien qué es, para entenderlo, y también para poder conocerlo y utilizarlo a nuestro favor. Por supuesto. Es la idea, para eso sirve el miedo, ¿no? Exacto. Exactamente. Entonces, Kennedy, empecemos. ¿Qué es el miedo? Muy bien, el miedo es una emoción, ¿no? Las emociones son fruto del pensamiento y como tú lo dijiste, la incertidumbre no es más que un cúmulo de pensamientos y los pensamientos aparecen a partir de nuestra percepción del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es por eso que algo que te genera miedo, para alguien puede ser y para otro no, ¿no? Porque depende mucho de cómo está percibiendo la situación. Y muchas veces aparece el miedo, o generalmente aparece, cuando proviene de un pensamiento o de una situación que está fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos así descontrolados o algo donde no tenemos el control, como es la situación actual, este contexto del COVID, ¿no? Sale completamente de nuestro control, pues nos sentimos así inciertos, nos sentimos frustrados porque de repente quisiéramos hacer algo para cambiar el rumbo, pero en realidad, si nos fijamos en lo que estamos haciendo, pues sí estamos haciendo algo, ¿no? El hecho de quedarnos en nuestras casas es hacer algo, pero el miedo entonces es esta emoción que surge a partir de un pensamiento y normalmente te digo, los pensamientos son fruto de nuestra mente y pueden ser reales o irreales, ¿no? Entonces, la parte interesante del miedo y del pensamiento es cómo estamos tratando nosotros nuestros pensamientos. Yo últimamente he estado platicando mucho en redes y les digo, así como lavamos nuestras manos, hay que desinfectar también nuestros pensamientos, ¿no? Tenemos que estar en constante lavado del pensamiento porque si empezamos a acumular muchos pensamientos, nuestro concepto de la realidad empieza a volverse muy, muy amenazante. Y entonces, ¿qué pasa? Pues reaccionamos con miedo. Y el miedo, pues es una sensación, una emoción que es biológica, es evolutiva, surge desde una parte de nuestro cerebro, que es nuestro cerebro animal, ¿no? Entonces, no tenemos control sobre ello y está diseñado para defendernos, ¿no? Si no existiera el miedo, no pudiéramos defendernos de las situaciones externas. Entonces existe esta reacción de pelea o huida. En inglés suena mejor, dicen fight or flight. Ok. ¿No? Entonces, esta reacción de miedo que proviene de una estructura del cerebro muy específica que se llama la amígdala cerebral, está hecha para que nos defendamos. Si no existiera, ya hubiéramos desaparecido como seres humanos desde hace cientos de miles de años, ya nos hubiera comido un animal arriba de nosotros en la escala, como se llama, de alimentación. Ajá. Entonces, o sea, alguien que no tiene miedo se muere porque pues, no se protege. Sí, Es un sistema de alarma. De hecho, hay estudios muy curiosos de estas personas que son don't worry, be happy, ¿no? No te preocupes, tranquilo, no pasa nada. Normalmente son las personas que tienden a morir antes porque no toman las acciones adecuadas ante las situaciones de riesgo, ¿no? Es importante tener un poco de miedo, es importante sentir un poco de preocupación para poder tomar medidas, ¿no? Entonces, está bien que estemos preocupados y que tengamos cierto grado de miedo para que, pues, estemos tomando estas acciones. Me quedo en casa, tengo cuidado con el lavado de manos, uso mi cubrebocas, sí, todo lo que podemos hacer, que es lo que está bajo nuestro control, ¿no? Oye, fíjate que yo te tenía una pregunta aquí ya así preparada desde hace rato, porque y justamente le acabas de pegar a un punto. ¿Qué pasa con las personas que son temerarias? O sea, esos que no les tienen miedo a nada,
porque yo en algún momento le platicaba aquí a Carlos que cuando tú vives así en un coto, pues tienes de todos colores de vecinos, ¿no? Y yo tengo una vecina que su vida es normal, ¿eh? O sea, tranquila, sale, entra, no, ¿cuál desinfección? No, no, pero ella está viviendo sus vacaciones personales. Hay un chip que no se prendió, ¿qué pasó en su vida de pequeña? O, ¿cómo es que hay personas que están así como que tan relajadas? Y tampoco el péndulo, ¿no? De, híjole, ahorita me voy a ir a comprar un traje quirúrgico para vivir dentro de mi casa, una burbuja. ¿Qué pasa con estas personas que de repente, pues pareciera así como dices, de los hippies 60 de, hombre, de algo nos vamos a morir, ¿no? Claro. No te creas. Sí, claro, y se ha visto que estas personas, es una combinación de dos cosas, ¿no? Uno es cómo venimos cableados, o sea, cómo están todos nuestros circuitos cuando nacemos. Hay quienes tienen un tono mucho más elevado en estas estructuras, ¿no? En la amígdala, o sea que se enciende de manera más fácil y cuando se enciende la amígdala se liberan ciertos químicos cerebrales que se llaman neurotransmisores, principalmente la noradrenalina, que es la que está involucrada en esta sensación de miedo. Y entonces, biológicamente hay personas que su amígdala no se activa de una forma tan incrementada o incluso normal como los demás. Entonces, por un lado está la parte biológica, pero por otro lado también está el aprendizaje, ¿no? Hay personas que han aprendido a lo largo de su vida, que a lo mejor así eran sus padres, o que vivieron en un contexto muy protegido, puede ser muy tranquilo, que no han estado expuestos a situaciones de peligro quizá, ¿no? No es lo mismo un niño que crece en un barrio peligroso, donde hay crimen, donde hay violencia dentro de su casa. Ese niño, desde pequeño, el aprendizaje de la amígdala es actívate, porque hay situaciones de riesgo, tienes que estarte protegiendo, ¿no? Entonces, normalmente reaccionas más al miedo que alguien que a lo largo de su vida no ha estado tan expuesto, ¿no? Puede esta persona ser también mucho menos reactiva ante estas situaciones de peligro e ir por la vida así, tranquilo, no pasa nada, como si siempre estuviera en mi burbuja, ¿no? Sí, digo, a mí me da miedo verla a ella así tan tranquila, pero bueno, Sí, la admiro también, admiro su manera de llevar las cosas. Sí, en una situación como la de ahorita podría ser una persona de potencial riesgo, sí, definitivamente. completamente, sí. Oye, Kennedy, yo tengo una pregunta. Independientemente de los riesgos para la salud, sino más bien visto en un plano de vida más rutinario, ¿de qué forma podemos abordar el miedo proactivamente? O sea, me explico. Sí, Todos tenemos la ansiedad es una manifestación, ¿no? sí, El sí, sí. miedo, bueno, ponle sobre todo los famosos lunes, que la gente se levanta y dice, siento que el teléfono va a vibrar, voy a tener 70 mensajes de WhatsApp, llamadas de los clientes enojados, y estás así desde el domingo en la noche, piense y piense, te levantas el lunes, dices, ya valió, o sea, ¿cómo podemos abordar esa señal de alarma Sí. de nuestra vida diaria de, ok, tenemos miedo a una reunión, tenemos miedo a una llamada, a algún mensaje? Ok, es normal por lo que platicamos. De hecho, si no tuviéramos esa señal, nos morimos. Pero ¿cómo lo podemos abordar de una forma proactiva? Claro. De una forma proactiva. Sí, pues mira, la mente necesita entrenarse y el entrenamiento de la mente es como ir al gimnasio, necesitas ir todos los días y necesitas trabajar durante una temporada para que empieces a ver los resultados. Y claro, si tienes un entrenador que te ayuda, pues llegas más rápido también o lo haces mejor. ¿Y a qué voy con todo esto? Eh, para entrenar nuestro miedo, tenemos que entrenar nuestro pensamiento. Y entonces existe un ABC de entrenar el pensamiento, ¿no? A, que tiene que ver con cuál es la situación, cuál es el contexto que está produciendo. B, cuáles son mis pensamientos a raíz de esta situación, este contexto del trabajo, el lunes, ¿no? ¿Qué son todos esos pensamientos que me surgen cuando sé que viene el lunes? Y C es cómo reacciono yo ante esos pensamientos, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos a dar cuenta que nuestras reacciones no son las adecuadas y para poder cambiar
el B, ¿no? Nuestra percepción, pues tenemos que cambiar un poco cómo actuamos ante las situaciones de miedo y también tenemos que trabajar con el contexto y tenemos que darnos cuenta de esto que platicábamos, ¿no? Hay muchas cosas del contexto que no podemos cambiar, pero sí que puedo cambiar. Y ahí empezamos entonces a entrenarnos. ¿Qué puedo hacer yo para controlar los lunes? ¿Cuál es el gimnasio de la mente? Y hoy en día se habla mucho ya por ejemplo, de técnicas de meditación. Ahora la meditación la empezamos a prescribir como un tratamiento biológico porque sabemos que las personas que hacen meditación, y más puntualmente ahora con los estudios que se han hecho, si todos los días vas 20 minutos a este espacio de meditación, la meditación que tú quieras, ¿no? 20 minutos, vas a ver que a las 8 semanas empiezan a aparecer cambios en las estructuras cerebrales, y esto lo han hecho con ciertos equipos de neuroimagen, donde empiezan a crecer estructuras del cerebro, una muy en específico que se llama el hipocampo. El hipocampo puede tener mucho control sobre la amígdala que les decía, que es la que se activa con el miedo, ¿no? Entonces, ¿qué está bajo mi control? Yo puedo ir todos los días al gimnasio porque quiero estar bien del corazón, también del cerebro, pero también puedo ir todos los días a mi espacio de meditación y empezar el día trabajando entonces este autocontrol de la respiración y también este autocontrol del pensamiento, ¿no? ¿Cómo hago yo para ver mis pensamientos como si estuviera yo viendo una película, ¿no? Wow. Yo tengo que ser espectador de mis pensamientos para poder ser racional, para no dejarme llevar emocionalmente. Órale, eso está muy chido. Sí, y esa es la idea, ¿no? Y yo les digo, bueno, ¿estás dispuesto a cambiar tus pensamientos? Hemos escuchado toda nuestra vida estas frases que nos dicen nuestras abuelitas o nuestras mamás o los vecinos, ¿no? De que, no, hombre, nadie cambia, ya así como uno es, así es para siempre, ¿no? Y entonces tenemos este sistema de creencias también que es tan fuerte que como ya creemos algo tal como es, porque siempre nos lo han dicho, entonces pues ya no vamos a buscar el cambio porque sabemos que es imposible, porque siempre nos lo han dicho así, ¿no? Oye, fíjate que la otra vez estaba leyendo a Anthony Robbins, Ajá. es que tiene todo este camino de neurolingüística, etcétera, Sí. y me saltó una frase muy buena que decía algo así como stay guard at the door of your mind, ¿no? O sea, como que estate alerta en la puerta de tu mente para decidir qué dejas entrar y qué no dejas entrar, ¿no? Sí. Entonces, déjame te cuento una historia rápida, es muy rápida, solamente va a durar 18 minutos. Yo que no soy tan joven, yo viví el temblor del 19 de septiembre del 85 en México, estaba chavo. Todavía no nacíamos, ¿verdad? Y fíjate, ya no voy a decir qué edad tenía, porque si no ya sacamos muchas cuentas. Estaba yo muy chavo y la verdad es que pues el temblor pues, pasó para mí en la mañana y, híjole, estuvo fuerte y ya no hubo como más, ¿no? Ya que salí a la escuela, me regresaron de la escuela, pudimos ver la tele a las 2 de la tarde que regresó la señal, y empiezas a escuchar historias, y al otro día, que era viernes a las 8 de la noche, vuelve a temblar, y no te quiero decir cómo me fue en ese temblor. O sea, yo ya que había metido a mi mente todos los bloques de información y de información negativa, además de tragedias, el que se quedó encerrado en el baño, el que sobrevivió y se incendió, bueno, horrible. Cuando empieza a temblar a las 8 de la noche, no te puedo decir cómo fueron esos 2 minutos de mi vida. O sea, todo ese cúmulo de información explotó en mi mente y yo ya me veía aplastado, quemado, ahogado. O sea, yo ya me veía muerto, ¿no? O sea, yo creo que no me dio un infarto porque yo estaba muy chavo. ¿Cómo podemos hacer para decidir? Y, por ejemplo, ahora que estamos en una situación muy complicada, ¿qué pensamientos deben entrar en nuestra mente y cuáles no? O sea, ¿cómo podemos tener esa estrategia? Es decir, a ver, apago el televisor, apago mis redes sociales, mejor me dedico a ver Disney. ¿Cómo puedo hacer para decir, esto no va, esto sí va? Sí, y tienes ahí algo muy interesante, que es la experiencia, ¿no? Entonces, nuestra amígdala tiene una capacidad de memoria, pero una memoria maligna, ¿no? Porque como está diseñada para sobrevivir, entonces para la amígdala es muy importante todos aquellos eventos negativos, entonces eso lo guarda perfectamente. Cuando una memoria está ligada a una experiencia negativa,
ahí va a estar. Y inmediatamente la reexperiencia pues hace que la emoción se triplique, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que la experiencia no sea tan intensa? Y hablabas, no sé, de todo lo que estamos nosotros ahora consumiendo de información, de noticias, de redes, y eso solo está haciendo que la experiencia se haga mucho más negativa, quizá de lo que realmente es. Y hoy en la mañana justo estaba leyendo un artículo que decía que con tan solo escuchar 16 minutos al día de noticias, ¿no? Las personas que hacían 16 minutos, entonces empezaban a tener una percepción mucho más negativa de lo que realmente es. Entonces, tenemos que trabajar mucho justo con nuestro sistema de creencias y limitar el consumo de noticias, limitar el consumo de todo lo que estamos escuchando, que muchas cosas son ciertas, que muchas cosas no lo son. Claro. Número uno, ¿qué le estoy dando a mi cerebro? Entonces, el cerebro tiene que alimentarse mejor de situaciones positivas. ¿Qué está pasando positivo en este momento, ¿no? Yo estoy viendo todas estas oportunidades que están surgiendo, cómo estamos rediseñando la forma en la que llevamos nuestros negocios, cómo estamos viendo como, pues sí, nuevas oportunidades, ¿no? Todo esto que nosotros estamos ahora haciendo mucho telemedicina, que no lo hacíamos, y están apareciendo muchas aplicaciones padrísimas donde la interacción con el paciente puede ser como si estuviéramos ahí cara a cara. Claro. Entonces es acelerado. Reenfocarnos, ¿no? O sea, y no me refiero a, vamos a pensar de forma positiva, no, pero vamos a ser realistas y vamos a limitar la parte negativa. Hay que saber que las noticias, y como los noticieros saben muy bien que nuestro cerebro está diseñado para poner atención en las cosas negativas, entonces el promedio de noticias negativas, pues es prácticamente 80-85% versus las positivas, ¿no? Porque eso es lo que vende, porque eso es lo que jala, porque es lo que quiere ver nuestro cerebro. Entonces, no busquemos los canales tradicionales de noticias, vamos a llevarnos nada más cuestiones negativas y no es la realidad. Entonces, tenemos que cambiar lo que percibimos. Hay que trabajar con nuestra mente. En la mañana, yo a mis pacientes les recomiendo levantarse y empezar el día programándose con una frase muy sencilla que es: el día de hoy va a ser un gran día, ¿no? El día de hoy va a ser un milagro. Si tú lo haces todos los días, durante cierto tiempo, vas a empezar cómo tu cerebro empieza a reprogramar y a tener un enfoque más hacia lo que hace que tu día sea un gran día. Eso a la larga cambia lo que crees, cambia cómo percibes el mundo. Y al final del día, también hay otro ejercicio muy sencillo que es: anota 3 cosas del día de hoy que hiciste bien y que te gustaron. Entonces, esto se trata de cambiar el enfoque de nuestro cerebro evolutivo, que su enfoque es sobre lo negativo, a nosotros jalarlo a un enfoque más sobre lo positivo que sí está pasando. Y les decía yo, es como el gimnasio, esto un día, por supuesto que no lo vas a percibir, 2 días tampoco. Hay que ir a ese espacio, pues, durante semanas para empezar a notar los cambios, ¿no? No sé, creo que... Yo me sabía de la liga, que te ponías una liguita, no sé si sabes, y por cada pensamiento negativo le ibas a pegar, ¿no? Entonces, hasta así, ahí estoy pensando en negativo. Y sí sirve, ¿eh? Llega un momento que ya no, es tanto condicionamiento, así que te quedas sin mano, pero sí sirve, ¿eh? Claro, oye, sí, pensé mal, ¿no? Sí, ya, mi liguita. Y ya llega un momento que le vas bajando porque lo haces muy físico, pero está maravilloso eso que dices de limitarnos y de programarnos. Eso es muy importante que lo hagamos, ¿no? Entonces, yo de repente en la noche sí llego a pensar cómo me fue en el día, o sea, cómo estuvo el día, ¿no? Y por ejemplo, ayer para mí fue un muy buen día y sigo encerrado y eso no tiene por qué limitar que sea un buen día, ¿no? Exacto, sí, sí. Y está bien eso que traes ahí del amuleto, ¿no? De los pensamientos negativos. Hay otra técnica muy similar, pero es cada que tienes un pensamiento negativo, porque tenemos pensamientos negativos automáticos todo el tiempo, ¿no? Hay quienes dicen que nuestra mente es como el cielo, ¿no? Entonces los pensamientos son como las nubes que van pasando, y pues hay nubes de muchos tamaños, de muchos colores, y hay veces que se nubla completamente, ¿no? Y no podemos ver más allá, ¿no? Porque pues, está lleno de pensamientos negativos. Entonces la idea es, cada que pasa una nube, como la bajas a la realidad, ¿no? La escribes. Entonces te dicen, escribe los pensamientos negativos en el momento que los tienes.
Hay personas que van con una pequeña libretita y los van anotando, ¿no? Y entonces, esa forma de separar el pensamiento, ¿no? Al plano como físico, escrito, hace que lo veas desde fuera. Esto que decíamos de tener una percepción de como si estuvieras viendo las cosas como una película, ¿no? Eso te hace ser más racional, hace que no te compres el pensamiento como si fuera tuyo propio, porque la mayoría de pensamientos negativos automáticos son realmente cosas falsas que crea el cerebro, ¿no? Okay. Entonces, hay que separarlos, hay que volvernos unos cazadores de pensamientos negativos, y eso hace que a lo largo del día no vayas acumulándolos y que no se vaya nublando entonces tu mente, que eso pasa. A ver, muchos terminan el día con todos estos pensamientos negativos, ya al final en la noche no pueden ver de forma clara, ¿no? Vale. Los cachas, eso está padre. Es un cazador de pensamientos negativos para aquellas personas que están así en un viernes en la noche tranquilo y viendo, a ver, ¿qué me salió mal esta semana? ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. O sea, porque estás como a veces pensando como, ya me acordé, híjole, esta madre, qué mal, y ya. Eso es lo que, a veces como es una forma de un extraño y muy retorcida forma de placer, ¿no? Estar buscándote algo de sí, qué sí. hacer la de tos. Sí, yo justo eso estaba pensando hace rato, antes de platicar, ¿no? Creo que hay un vínculo entre el placer y el miedo que no podemos deshacernos, ¿no? Porque muchas personas disfrutan tanto ir al cine a ver películas de miedo, ¿no? Y les encanta asustarse, Sí, claro. ¿no? ¿Por qué venden tanto? Creo que hay un vínculo ahí que maligno que pues, no nos podemos hacer de ello. Entonces a veces vamos constantemente buscando justo los pensamientos negativos y como si sintiéramos placer a partir de ellos. Entonces nosotros no podemos decidir qué pensamientos llegan, pero sí podemos decidir qué hacer con ellos. Sí, completamente, sí. Fíjate, creo que ese es un buen punto de conclusión, ¿no? El que tienes poder sobre la mente, o sea, y a veces no lo creemos, pensamos que la mente es así como, no tiene filtro y entra todo y sale todo, y realmente sí podemos llegar a manifestar dónde nos queremos situar, ¿no? En qué parte, como dicen los coaches de la línea, ¿no? Arriba o abajo, en las actitudes positivas o en la situación catastrófica, ¿no? Y hoy lo vemos en la sociedad, yo creo que hoy yo de repente leo algunos medios que se supone que son serios y hay unos que son súper catastróficos, ¿no? O sea, todo se va a acabar en 10 minutos y otros que dicen, hey, es buen tiempo de crecer, pensar, todo va bien, ¿no? Y todo va a ir bien, ¿no? No tiene que ir a otro lado. Todo está como debe de estar. Así es. Sí, recientemente leí otro artículo que me pareció interesante, ¿no? Ante estas situaciones como la que estamos viviendo, 10% de la población va a presentar un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Ansiedad, reexperimentación del evento, sobreactivados, todo el tiempo preocupados. 80% vamos a seguir la vida normal, pero 10% van a crecer, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo ese 10% para crecer? Que no estamos haciendo los demás. Entonces, te decía una serie de cosas en las que hay que enfocarnos, ¿no? En este tipo de experiencias para poder crecer. Y muchas cosas ya las tocamos y las platicamos, ¿no? Como qué oportunidades estamos viendo a partir de aquí, cómo estamos dándole un significado, por ejemplo, a las interacciones sociales. Estamos haciendo cosas que antes no hacíamos. Nos estamos juntando amigos en la noche, nos tomamos una cerveza y antes no lo hacíamos porque todos vivimos en ciudades distintas, ¿no? Y esto nos está dando la oportunidad de conectar. Esta situación que todos estamos viviendo en el mundo hace que seamos más empáticos también con los seres humanos en general, ¿no? Entonces estamos conectando, estamos ayudándonos, hay muchas cosas que podemos hacer para ser de ese 10% que vamos a crecer y que no nos vamos a quedar estancados en el miedo. Eso. Estamos evolucionando. Sí. Así es. Sí, vamos a salir de aquí. Afortunadamente no vamos a volver a lo mismo, vamos a volver a algo mejor. Sí, yo creo que así será. Yo soy de los positivos y estoy ahí viendo y la forma en que las personas también pues se den cuenta, ¿no? Que no es una idea y no es un échale ganas, ¿no? Es algo que podemos construir. Es algo que podemos, está en nuestro control, decidir Sí. cómo la vivimos. Oye, yo me encontré gente que dice que ya le gustó estar así
Y claro que tiene razón, te evitas tráfico, no gastas gasolina, no estás en el calor. O sea, dices, oye, tengo mi café preferido, ¿no? El café que tengo que comprar en otro lado. Entonces, claro que hay gente que ya dice, mejor me quedo así. Sí, El tiempo es hay más tiempo, ya no hay traslados, y eso, o sea, te ganas como 2 horas al día. sí. Fácil, Fácil. fácil. Que 2, 5 son 10 horas más al final de la semana. Sí, sí. Se alinean tus prioridades, le das más peso a lo que realmente importa. Haces que el trabajo sea mucho más productivo y más puntual. No sé, pues, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues, ¿algún pensamiento de cierre, Carlos? No, la verdad es que, oye, da de verdad como para 10 programas más aquí, que venga Alejandro, me encantó, muy, muy Claro. preciso y me dio terapia online ahorita. Pero no, maravilloso, de verdad, ¿eh? Yo sí, sí me quedo con que me gustó mucho la idea de que la nube, la mente es una nube, esa idea me gustó. Y hay nubes de todos tamaños, colores, tormentas, días soleados. La vida así es realmente. Y hay que aprender a aprovechar el agua que viene la lluvia y también el sol cuando hay sol, ¿no? Exactamente. Esa idea me encantó, ¿eh? Súper. Estimado Alejandro Kennedy, Ya. ¿algún Bueno, pensamiento? primero, como hubo terapia online, ahorita les paso el recibo en horarios. Sí, sí, sí. Mándalo. No, como pensamiento final, y quería hacer alusión me puse esta playera que, si ven aquí, tiene a eso, este payaso. Ese Stephen King tuvo una infancia terrible, pero bueno, lo que escriben. Y lo que quería hacer notar es que el miedo es una percepción, yo les decía, ¿no? Entonces, ¿cómo percibes una figura que es un payaso, ¿no? Normalmente es alguien que trae alegría y que trae felicidad, pero aquí la percepción pues, es alguien terrorífico, ¿no? Y este globo con el que aparece, este globo rojo, yo creo que muchas veces el pensamiento, si tenemos la capacidad de enfocarnos en el globo y romperlo con nuestra mente, estamos destrozando ese pensamiento, ¿no? Entonces tenemos que ir por la vida así pinchando globos y cambiando la percepción de cómo vemos las cosas, ¿no? Wow. Bien. Excelente, perfecto. Muy bien, Kennedy, Carlos, hemos llegado al final de este capítulo especial de El Talk Show. Espero que sea el primero de muchos. Después podemos hablar de todos los efectos y el mundo de la psiquiatría, también aplicado a algunas otras historias, ¿no? De la vida. Sí, 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 encantado. Va a estar padrísimo. No, Y bueno, Mil gracias de verdad, no, ¿eh? Por compartirnos. gusto verlos. gracias, mi Kennedy. Un abrazo hasta allá al Estado de México, Distrito Federal, ¿no? Ahorita estoy en la Ciudad de México, mi consultorio está en el Estado de México. Muy bien, muy Pero bien. estoy en casa. Cuidado por ahí. Pero bueno, muy bien. Órale. Esta es una zona padre, ¿verdad? Bueno. Sí, todo bien, todo tranquilo. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Y nos vemos a la siguiente. Carlos es. Ay, no se grabó nada. No se grabó. ¿Qué dice el Gracias. público?